¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a Dios nos volvemos a reunir, ¿no? Con esto tan lindo que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros, con el favor de Dios, estamos aprendiendo a formar un carácter, a formar una responsabilidad, a formar una persona que sea agradable, dice la Biblia, a los ojos de Dios. Y de lo que Dios está buscando hoy, más en estos últimos tiempos, hombres con corazón como hacía el de Abraham, para que Dios pueda obrar a través de ellos, en esto, en su palabra, en la labor que Él tiene para con su pueblo, con su nación, para consagrar delante de Dios una iglesia, como Él la llamó, una iglesia perfecta, una esposa, dice. Antes de empezar a leer el capítulo 17, que nosotros veamos ya transitando, gracias a Dios, ¿no es cierto? En el 16 hablamos de esa parte geográfica que Dios se encargó de dejar, porque Dios, a través de la palabra, nosotros vamos viendo con el tiempo, que Dios, todos los detalles que nosotros podamos buscar, están acá en la palabra de Dios, están en su santa palabra, en la Biblia. Y aún los hombres hoy en día se sorprenden, porque las cosas escritas aquí, 2000 años, 2600 años antes, Dios ya las tenía, era aquí presente. Ahí nos enseña que el Dios nuestro es un Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, donde Él está en todo lugar con nosotros, que Él conoce todas nuestras cosas. Y Él, fíjese en esa gran autoridad, gran potencia que Él tiene, gran fuerza, gran Dios. Él habla y se hace, Él dice y es, que aún dice que la muerte y el Hades, el mar, la tierra, todo le obedece a Él. Nosotros en el cuadro nuestro vemos que todo eso es materia, que es materia muerta, decimos nosotros, pero delante de Dios es como que tienen una vida. ¿Por qué? Porque obedecen a la voz de Dios. Cuando Él se quedó dormido en esa arca, dice que iban sus discípulos ahí, la tormenta y la gran viento, lluvia, todo, y lo llaman maestro, dice, que perecemos. Y Él se levanta y reprende al mar, reprende al viento y le obedece. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el cual estamos aprendiendo, el cual estamos ingresando a ver el carácter del hombre. Porque hoy mucho hablamos nosotros de que las cosas de Dios tienen que ser así, así o allá. Pero a veces nos manejamos en concepto humano, en tradiciones, que es lo que ha entrado mucho en la iglesia, las tradiciones, los conceptos humanos, las ideas, las estrategias personales. Yo en varias oportunidades pude charlar con alguna iglesia y comentar que la estrategia de los años 60 era la que se infiltró mucho en la iglesia, y esa es la estrategia la que hoy muchas iglesias la siguen usando. ¿Pero por qué la siguen usando? Porque no conocen de la palabra de Dios. Dios está haciendo eso, Dios está visitando a través de su Espíritu Santo todas las iglesias. ¿Para qué? Para prepararla, para que ya viene pronto el Señor a buscarla. Vamos a orar primeramente. Y vamos a entregarle al Señor toda necesidad, toda queja que haya, vamos a entregarle al Señor para que haya paz, y que esto que podamos hoy atender a través de este video, lo podamos asimilar, entender y comprender de la grandeza de nuestro Dios. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted para darle las gracias, Señor amado, por esto de poder tomar su palabra, poder compartir de ella, Señor amado, y así, Señor amado, que llegue a cada hogar, cada iglesia, a cada lugar que usted diga y disponga, Señor amado, a través de su Espíritu Santo, qué es lo que quiere hacer, Señor amado. Usted tiene una labor por cada uno, usted ya tiene todo grabado y hecho, Padre amado. Sea usted usándonos, que podamos ser instrumento útil en sus manos, Señor amado, para poder, Señor, seguir llevando su palabra, hacer entender y comprender que usted es santo, 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 y así se mueven todas las cosas, Señor amado. Perdone, Señor amado, los había ignorado. Sea usted borrando todo hombre, Señor amado, y así sea en el hablar, en el callar, y aún en nuestro pensar, Padre. Y si algo de esto no afectara, nos tocara, Señor amado, sea usted, Padre amado, dando luz y entendimiento y obrando en cada vida, Señor. Así le entrego y le encomiendo todo en sus manos, en el bendito y divino nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermoso, ¿no? A poder inclinarnos y hablar a Dios, orar, incluso preguntarle al Señor, esto que estamos viendo ahora es así, Señor, y Dios nos va a dar un entendimiento, nos va a llevar a su palabra, nos va a hacer comprender. Esa es la grandeza de Dios. Y Dios busca
personas que le quieran entender. Sabe que sigue buscando. Nosotros dejamos de hacer cosas o de acercarnos, como muchos hermanos lamentablemente están diciendo, pero no viene, no viene, no viene. Si Dios lo dijo, así ha de ser. Y si Él se demora es porque quiere más pueblo juntar. Y ahora quiere santificar a su iglesia y ahora quiere levantar a hombres y mujeres adoradores de verdad. Porque muchos dirán Señor, Señor, pero no todos estarán con Él. Vamos a leer el capítulo 17 de Génesis. Dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Siempre el Señor, en toda la disciplina que le fue dando, enseñando en el carácter de Abraham, siempre algo tenía que iba resaltando para que ese hombre asimilara, hasta llegar al momento que Dios lo llamó Abraham mi amigo. Pero él caminó en ese peregrinar de su vida. Abraham caminó en la obediencia de Dios, en el temor de Dios, en la sumisión de Dios. Fíjese, nosotros habíamos hablado que el ángel le dijo a Agar, la esclava: sé sumisa y vuelve. Sé sumisa y vuelve. Muchos hermanos salimos de las iglesias, nos escapamos, le echamos la culpa a los pastores, a los líderes, o a la hermana, al hermano que está al lado, porque nos dicen algo o nos dicen aquello, pero la palabra de Dios nos enseña esto. Cuando el Señor Jesucristo volvió, dijo que la ley, Él vino a cumplirla. La ley es lo que nos marca los pecados. Pero a través de eso Dios nos enseña un nuevo mandamiento, que es el mismo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no nos vamos de una iglesia por echar la culpa al pastor, a la pastora, o a los líderes, a la diaconisa, o al diácono, o a su familia, o a los hermanos, es porque estamos buscando una excusa para poder seguir haciendo nuestra vida. No permita, hermano, que esas ideas les lleguen, porque esas son tentaciones. Y dice la palabra de Dios que nosotros no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar, de acuerdo al Espíritu Santo que usted tenga dentro, de acuerdo a la alimentación que usted vaya dando con su Espíritu Santo. Dice, las cosas cada vez se le pueden venir más difíciles, pero también usted es más fuerte, porque por dentro de uno va creciendo eso, y nos va haciendo mejores hombres y mejores mujeres. Por eso acá el Señor le dice, el Dios Todopoderoso: anda delante de mí y sé perfecto. El único que es perfecto, que fue perfecto, es nuestro Señor Jesucristo. Y porque Él es perfecto, nosotros podemos ser perfectos. Cuando le entregamos todas las cosas en la mano de Dios, cuando confiamos en Él, cuando andamos en su camino, como dice acá, dice, anda delante de mí y sé perfecto. Una orden y un mandamiento. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró, le creyó Abraham, se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, la tierra de Canaán, la tierra celestial que nosotros vamos ahora en camino, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardáis entre mí y ti. Vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado. El nacido en tu casa y el comprado por dinero
y estará mi pacto con vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incursiso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino será llamada Sara, será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, y sí la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, y reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ah, hombre de 100 años, ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamar su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y cuando a Ismael también he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación, que es la nación árabe. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Hermosa la palabra de Dios cuando nos narra, nos enseña cosas y poder entenderla. Acá el Señor habla de un pacto que hace con el pueblo de la nación, de la descendencia de Abraham, que de ahí viene después el pueblo judío. A través de Isaac nacen los 12 patriarcas, de los 12 patriarcas Dios elige la tribu de Judá. En realidad era la otra tribu, pero no quiso atenderla a Dios, y Dios buscó la tribu de Judá, la que fue obediente a Dios, la que fue sumisa a Dios. En eso del pacto era cortar el prepucio de la carne de los hombres a los 8 días de nacimiento, dice. Ese es lo que actualmente el pueblo judío tiene que seguir haciendo, porque esto lo dijo que es por generación y generación, que muchos lo vienen practicando. El prepucio que acá habla, nosotros siempre dijimos que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es un simbolismo a través de la enseñanza de la palabra. Nosotros somos el pueblo gentil, el pueblo comprado por sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el prepucio que a nosotros nos es expuesto, Pablo mismo nos enseña en su palabra, no es este prepucio de hechos, tal así que Pablo, si un día podemos llegar a estudiar esos libros de las cartas de Pablo, del inconveniente que tuvo Pablo cuando él empezó a hablar al pueblo gentil, que el propio Pedro se le puso en contra, los mismos hermanos consiervos se pusieron en contra porque él empezó a hablar al pueblo gentil, y el pueblo gentil, unos querían que se hagan el corte en la carne, y otros no, la circuncisión. Y él decía: no, pero el incursizo no puede entrar a las cosas de Dios, y la incircuncisión sí lo permite. Fue un diálogo constante entre ellos, hasta que Dios fue aclarando y enseñando que Él quiere la salvación de todos los hombres, y que tenía un propósito para con nosotros, el pueblo gentil. El pueblo gentil es el que va a venir a buscar ahora al Señor, para levantarlo, dice, en las nubes, en el arrebatamiento, donde va a sacar sacerdotes y reyes. Parece vivir con ellos 1000 años, y en la tierra van a seguir pasando cosas, y Dios va después a su momento, lo mismo pueblo judío, cuando llegue el tiempo de los judíos, va a volver a actuar con la salvación de los hombres, pero a través del pueblo judío, y la segunda oportunidad para con ellos. En ese propósito están todos los hombres, están los musulmanes, están los árabes que hablamos recién. La circuncisión que Dios nos pide a los gentiles, que Pablo nos enseña muchas veces a través de sus cartas, que a veces nos hacen como complicada, pero muchos hombres la han transversado la palabra, la llevan a su manera, a su condición. Por eso es necesario volver a buscar los principios de todo que está acá dentro de su palabra, dentro de lo que Él nos enseña. Es hermoso aprender esto del Antiguo Testamento, pero llevándolo al Nuevo Testamento nos damos cuenta y tenemos luz de que nuestro Dios es más grande aún de nuestro pensamiento, y se cumple aquello que está escrito: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Muchos de nosotros enfrascamos las cosas, hacemos las cosas a nuestra manera, y decimos: Dios, esto así va a hacer esto, va a hacer lo aquello otro. Cuando en realidad Dios no se trata de las obras, Dios trata con nosotros de lo que tal nos presentamos delante de Dios,
Si formamos nuestro carácter, si tratamos de ser perfectos, tratar de ser perfecto quiere decir empezar a dejar de lado, a ser santo, ¿no? Apartado de todas las cosas que Dios manda a través de su palabra. Porque la ley, bien dijo el Señor, Él vino a hacer cumplir la ley, pero a esa ley le agregó la misericordia y el amor. Dice, de mucho no quiero yo, dice que haya muchos holocaustos, muchas obras. Lo que Dios quiere es el corazón del hombre. Ver en el corazón del hombre la intención de poder crecer, la intención de poder orar, la intención de entender al pastor, a su familia, ayudar al que necesita realmente, dándole la mano sincera, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material, porque Dios nos dio a compartir y no a entrar en el egoísmo sonso o carretero que está haciendo hoy el mundo. Dios nos llamó a una nación aparte, el pueblo escogido gentil que somos nosotros, que Dios va a venir a buscar en el arrebatamiento. Tiene que ser un pueblo perfecto, de acuerdo a la palabra de Dios. Y la circuncisión de nosotros es cortar de nuestro corazón, de aquí, el agarro que tenemos con la mamá, el agarro que tenemos con el papá, con aquellos que nos criaron, que pueden ser los abuelos, con los hijos, con esta vida, con el amor al dinero, con el amor al crecer, al ser más uno. Y Dios nos llama a ser sumisos, humildes, compartir, es entrar en la labor del Señor Jesucristo anunciando las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque nosotros a través de eso podemos ir entendiendo la gran obra que Dios tiene para con todos sus hijos, de todas las naciones, de todas las lenguas y de todas las dominaciones. En una oportunidad hace poco alguien me dice, sí, pero Dios va a salvar a esta, aquel, allá, al otro. Sí, correcto, Dios lo va a hacer, pero lo que Dios va a ver es el corazón. Nosotros lo que queremos hacer a través de este ministerio de la palabra del Señor, de Casa de Dios, que la llamamos Trevelin, es anunciar las buenas nuevas de salvación para que todos los hombres por sí busquen de quién es nuestro Dios a través de su palabra, que empiecen a leer nuevamente la Biblia, que se dedicamos más tiempo a la oración, a la alabanza, preparar esas alabanzas pero para Dios, no esas alabanzas que están haciéndose hoy en día, unas alabanzas infiltradas, como hace poco hablaba con unos siervos, que tengamos cuidado con esa alabanza porque nos perjudican. Y el enemigo con mayor énfasis va a atacar a quienes, a sus escogidos. ¿No dice la palabra de Dios que aún a sus escogidos va a querer engañar al enemigo? Dios tiene nuestros nombres ya escritos y son inscritos cuando nosotros le aceptamos como salvador personal. Qué hermoso si usted y su familia tienen su nombre escrito en el libro de la vida y vamos a ser parte de este crecimiento que Dios nos da a través de su palabra. Por eso es necesario tener una iglesia, un pastor, alguien que le guíe espiritualmente en las cosas de Dios. Una iglesia santa se conoce porque predica de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y la labor de la iglesia cuál es? A la ayuda del otro, a la ayuda del prójimo. Porque Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Si no entendemos al que no vemos a través del Espíritu Santo que Él nos dejó, que es la señal más grande, lo más hermoso que Dios nos puede haber dado a todos los hombres, ¿cómo le vamos a entender a Él? Si nos manejamos a nuestra manera, hacemos nuestra idiosincrasia de vida, hacemos nuestros mandamientos, nuestras opciones, actuamos con el orgullo intelectual que muchos libros lamentablemente nos han llevado a esos errores. Pero en ese peregrinar de la vida, siempre tengan en cuenta que Dios lo está llamando. Capaz que hoy es el día que Dios lo llama. Capaz que Dios hoy le está diciendo, reflexionar el camino que estás haciendo. Sos perfecto, buscás ser perfecto delante de Dios. No de lo que obras que haga delante de los hombres, porque esas obras es una parte de lo que hay que presentar, ¿no? Nosotros la obra que hacemos, esta obra es porque yo le creo a Dios, amo a mi Dios, me apasiona las cosas de Dios, me entusiasma el conocimiento de la palabra de Dios y a veces me pongo un poco triste cuando veo iglesias que no están en este lugar, en esta formación, y entonces empiezo a orar y a hablar. Y Dios me dio este medio hoy de poder llegar capaz que a un hogar, a una casa, si llega a una persona, yo le doy la gloria y la honra a Dios, porque esa persona puede llegar a reflexionar de su camino. Capaz que la persona que está esperando esta labor que yo estoy haciendo,
¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia y amor de todos y cada uno de los hombres y mujeres de esta tierra, de este planeta, de todo esto que Dios nos hizo y hace. En esa labor tan grande que Él tiene, en su misericordia, Él dice, será bendito y guardado todo aquello que en mí confía. Fíjese que Dios le dio la promesa tan grande a Abraham, y ese hijo Isaac nació, que nosotros lo sabemos. Y qué bueno es recalcar y afirmar lo que nosotros sabemos, pero con los conceptos y la guía del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo siempre acá en todo esto se encarga Él de darnos detalles. Son los detalles que en la vida siempre tenemos que ir viendo. ¿A dónde están esos detalles? ¿Para qué? Para aprender el peregrinar en este mundo, del propósito de Dios con mi vida. A unos Dios lo hizo alabadores de Dios en la música, en la alabanza, un misterio tan precioso, cual también tiene que ser pulido y preparado, perfecto, santo. A otros lo hizo para ser albañiles, trabajar en la obra de Dios. Pero cada uno cuando recibe su llamado lo recibe de parte de Dios y lo entiende acá adentro. Por eso somos un cuerpo y necesitamos ese cuerpo entre todos, ayudarnos unos a los otros, orar uno por los otros, llamarnos hermanos con todos los hermanos, y si hubiera diferencia y la podemos llegar a aclarar y delante de Dios presentarla, es un alma más que estamos ganando para Dios, una persona más que la estamos convenciendo que a lo mejor está equivocada en esa labor que está haciendo, y Dios le va a bendecir. Le va a bendecir porque dice en el libro de Santiago, dice la palabra de Dios, que ningún hombre va a quedar sin recompensa. Ningún hombre o mujer va a quedar sin recompensa delante de Dios. Por eso Dios dice, bienaventurados aquellos que tienen parte